Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio a la distancia del Instituto de Estudios Judiciales, a esta charla sobre la protección contra el despido y la estabilidad del empleo, que ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental en Dolores. A continuación vamos a escuchar al doctor Ezequiel Abait, quien es secretario del Consejo en Dolores. Bueno, gracias Camilo, buenas tardes para todos, gracias por conectarse. En nombre del Consejo Dolores del Instituto de Estudios Judiciales les doy la bienvenida a la charla La protección contra el despido y la estabilidad del empleo, que va a estar a cargo de la doctora Eleonora Slavin. Bueno, antes que nada quiero agradecer especialmente al doctor Mauricio Janca, que tan gentilmente me ha dejado hacer la presentación de la charla. Un agradecimiento especial a la doctora Mariana Landi, que es la consejera del Fuero Laboral en el Consejo Dolores, y también a la doctora María Laura Espinato, que colaboró mucho con la difusión de la charla, ¿sí? Así que, bueno, sin más preámbulos, que no me han venido a escuchar a mí, los dejo en mejores manos, los dejo en manos de la doctora, así que, bueno, bienvenida doctora, y le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, especialmente al Colegio de Magistrados de Dolores, bueno, y a Ezequiel Abait, que es con quien tuve todo el contacto. Veo acá muchos amigos, la doctora Landi de Dolores, que hace rato que no la veo, qué bueno verte, Mariana, acá. Y bueno, voy a tratar de hablar un poco del tema, que si bien en principio voy a hacer una parte teórica de qué es la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad, para luego pasar a fundamentalmente las normas internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque me parece que es de mucha utilidad justamente en momentos donde se vuelve a discutir en varios proyectos la estabilidad del empleo y la protección contra el despido arbitrario. Me interrumpen, me preguntan, no tengo ningún problema en contestarlos y si no los dejamos para el final, pero no duden en hacerlo si quieren alguna aclaración. Entonces, en primer lugar podemos decir que el despido es un acto unilateral, recepticio, por el cual el empleador va a extinguir el contrato de trabajo, que en principio tiene un carácter de continuidad, es decir, tiene una vocación de permanencia. Y puede hacerse valer en cualquiera de los regímenes aplicables, es decir, las distintas modalidades contractuales que se adopta, y presenta en principio, podemos decir en nuestro sistema, las siguientes características, un poco siguiendo la estructura que nos indica Fernández Madrid. La extinción se va a producir por la sola voluntad del empleador. Es decir, a este respecto, la voluntad es soberana, sin perjuicio de las consecuencias indemnizatorias o no que luego pueda tener. Es decir, el despido va a ser eficaz aunque carezca de causa. Pero el despido cuando es sin causa, es un acto ilícito, con efecto válido. ¿Por qué? Porque disuelve el contrato y origina derechos indemnizatorios, en nuestro caso a favor del trabajador, salvo en algunos supuestos. Es un acto recepticio, porque va a adquirir eficacia a partir del momento en que entra en la esfera del conocimiento del destinatario. Y recién entonces es cuando en sí se produce el efecto extintivo, cesando a partir de ese momento los efectos futuros del contrato y siendo el empleador el responsable del medio empleado para transmitir la noticia. Es un acto extintivo, porque los efectos del contrato cesan para el futuro a partir de ese momento. De ahí que no se pueda invocar hechos posteriores a esta notificación para justificar la medida tomada. Tampoco cambia la naturaleza del acto que la manifestación provenga del trabajador, es decir, que sea el trabajador el que frente a una situación injuriosa decide expresar su voluntad de extinguir el vínculo, porque es lo que llamamos despido indirecto, y si bien el que lo realiza es el trabajador, el origen tiene su base en un hecho injurioso atribuible al empleador que hace imposible continuar la relación de trabajo. Y en principio no se exige una forma especial, solamente se plantea que tiene que ser por escrito
para el caso que se otorgue preaviso o se quiere invocar la justa causa del despido. ¿Por qué? Porque fundamentalmente también tenemos que ver la invariabilidad de la causa del despido. Entonces, deben estar expresamente claros los motivos, por un lado, para que los trabajadores puedan ejercer el derecho de defensa, por el otro lado, para que no se puedan modificar esos argumentos tomados como base para la decisión. Ahora, el despido sin causa es un despido arbitrario, y es aquello con lo que específicamente la Constitución protege a los trabajadores, en la medida que el 14 bis habla de proteger contra el despido arbitrario. Es decir, es una manda expresa de nuestro constituyente. Implica también una ruptura del plazo de terminación de la relación que está impuesta a través del orden público. Es una protección, afecta al derecho de propiedad que está garantizado en el artículo 17 de la Constitución Nacional y es parte también del sinalagma contractual, porque el contrato es por tiempo indeterminado. Consecuentemente, el orden público lo que busca es que el contrato continúe, salvo que exista una causa justificada. Si no hay una causa justificada, lo que estamos hablando es de una ruptura a ese orden preestablecido. Y es la admisión de que una persona tiene potestad que no responde a una causa y que puede directamente decidir la finalización en forma absolutamente arbitraria. Por lo tanto, es un acto ilícito, aunque va a ser eficaz y va a ser sancionado en nuestros sistemas con un importe tarifado, en principio. Después veremos que puede haber algunas posibilidades donde esta decisión arbitraria puede tener otra consecuencia y no solo la indemnización. Justo López que explica que la denuncia contraria a un deber legal es ilícita, pero no por eso es inválida. Quiere decir que la decisión de disolver en forma arbitraria un contrato es ilícita, pero tiene validez y surte efectos. Y da los ejemplos: el despido sin preaviso, el despido sin causa justificada en general, o el despido por causa de maternidad o matrimonio, el despido en los casos de enfermedad. Es decir, salvo en algunos casos donde trabajadores que expresamente tienen un derecho a la estabilidad, como los trabajadores, los delegados gremiales, mientras dure su mandato desde la postulación y hasta un año posterior, y en algunos casos, cuando nos enfrentamos a despidos no ya solamente arbitrarios, sino también discriminatorios, donde lo que vamos a hacer jugar son las normas de la ley antidiscriminatoria, lo que tenemos es una tarifa más alta, más baja, un despido más caro o más barato, pero que en realidad no habría reinstalación, salvo en estos supuestos que, bueno, ahora podríamos agregarle también, a partir de la pandemia y los DNU de prohibición de despidos, donde habría reinstalación, es decir, ese acto no tendría validez, habría una reinstalación de los trabajadores en su puesto de trabajo y la posibilidad del cobro de los días caídos y eventualmente los daños y perjuicios. Es decir, que un negocio que es contrario a una disposición legal, como cualquiera de los que venimos hablando, puede ser lícito, puede ser ilícito y sin embargo puede ser válido. ¿Por qué? Porque crea una norma válida que deroga la norma constitutiva de la relación de trabajo. Por lo tanto, es necesario distinguir el acto como acto, es decir, el comportamiento humano, de las normas jurídicas que va a crear. La ilicitud se refiere al negocio en sí, como acto jurídico y consecuentemente, obviamente, como comportamiento humano. En cambio, las normas por sí mismas nunca son ilícitas, pero sí pueden ser inválidas. Y esto es lo que explica que a pesar de la ilicitud, el negocio va a crear normas válidas. Es decir, se puede decir entonces que el negocio ilícito es propiamente el negocio que, no obstante estar en contradicción con un mandato jurídico, se considera válido. Quiere decir que lo que todos conocemos como estabilidad impropia, el despido es arbitrario, es válido, pero ilícito, porque produce el efecto de extinguir la relación de trabajo. Por lo tanto, no deja de ser un acto ilícito porque implica el incumplimiento de un deber de conducta contractual, el deber de no despedir arbitrariamente, y por eso está sancionado con el pago de una indemnización tarifada.
Por el contrario, en los sistemas de estabilidad propia no hay un despido válido. Acá el despido sí es válido en los sistemas de estabilidad impropia. Por lo tanto, tanto el régimen de estabilidad propia como impropia se implica en ambos casos la prohibición legal del despido arbitrario y, consecuentemente, un deber de no despedir arbitrariamente y también un derecho a no ser despedido arbitrariamente. Y esto es lo que vamos a tratar a partir del concepto de estabilidad. Arias Schreiber va a decir que el despido arbitrario no implica el ejercicio de un derecho, porque no hay un derecho para poder cometer ilícitos. Sin esta, digamos, la invalidez de un acto jurídico presupone su antijuridicidad. Y sin esta antijuridicidad no existe razón para impedir que cumpla los efectos para los que está destinado. Pero esto no significa de que hay una correspondencia unívoca entre estos términos. La nulidad no es el único medio para reaccionar frente a la antijuridicidad de un acto. La nulidad solamente puede ser impuesta cuando expresamente lo dice la ley, de modo directo o indirecto. De esto, Arias Schreiber va a concluir que la ilicitud no necesariamente implica la validez, y en este sentido, la invalidez, y en este sentido sigue el mismo planteo que Justo López, es decir, sea ilícito o sea antijurídico, en ninguno de los dos casos va a dejar de tener validez. Es antijurídico o es ilícita la decisión, pero es válida y por lo tanto causa efectos jurídicos. El acto del despido va a producir efectos, no va a ser nulo, salvo en los supuestos que expresamente la ley lo determine como tal, la nulidad como sanción, la nulidad del despido discriminatorio o el violatorio de la libertad sindical. Y entonces la tarifa lo que va a hacer es funcionar como una cláusula penal, porque lo que va a hacer es que la responsabilidad indemnizatoria por parte del empleador puede llegar a servir como la forma que tiene de resarcir el daño. Lo que va a decir es, hay un acto antijurídico. Este acto antijurídico crea una responsabilidad. Y esta responsabilidad indemnizatoria la tiene que pagar el empleador. ¿Por qué? Porque hay un nexo causal adecuado entre el hecho y el daño antijurídico y el factor de atribución adecuado. Para que sea posible resarcir el daño, ese daño tiene que ser injusto. Y el empleador tiene una obligación de no hacer, es decir, no debe despedir arbitrariamente. Y la violación de esta obligación de no hacer no produce la ineficacia del acto, porque el 245 expresamente va a decir cuál es la solución frente a este incumplimiento. Entonces, la consecuencia es que nace frente a esa decisión del empleador la obligación de pagar los daños y perjuicios. Y entonces, esta indemnización, este artículo 245, va a jugar como una cláusula penal porque se integra en el contrato individual de trabajo. Esto significa que si las partes no pactan válidamente otra cosa, se integran los contenidos del contrato. Ya hay una fijación previa, una liquidación de daños y perjuicios que está calculada en abstracto de carácter punitorio. Entonces, esta pena o multa impuesta por el 245, que tiene que ver con ese incumplimiento, esa violación al deber de no despedir que tiene el empleador. Una vez que el deudor se hubiese constituido en moderador, el acreedor no tiene otro derecho más que a esa indemnización, aunque pruebe que la indemnización no es suficiente, salvo en algunos casos, para pedir la pena. Y el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor puede eximirse de satisfacer esa indemnización probando que no ha sufrido ningún perjuicio. Es decir, no puede decir, bueno, ya tiene otro trabajo y en ese otro trabajo va a ganar mejor y por lo tanto no hay ningún perjuicio. Entonces va a decir, hay una cláusula penal que ya está establecida, usted viola esta obligación que tiene de no despedir y hay una indemnización ya tarifada donde ninguna de las partes en principio tiene que probar absolutamente nada para tener derecho, digamos, los perjuicios sufridos. Obviamente lo que voy a tener que probar son los parámetros que utiliza el 245 y que tienen que ver con la fecha de ingreso y, es decir, la antigüedad y el salario del trabajador.
Para que un daño no esté previsto en la tarifa, debe ser una consecuencia que resulte solamente de la conexión de un hecho, un acontecimiento distinto. Es decir, tiene que ser una consecuencia mediata. Y para que las consecuencias mediatas de una inejecución contractual sean resarcibles, es necesario que esa inejecución de la obligación sea maliciosa, es decir, que se incumpla dolosamente con intención de dañar a sabiendas. Y acá es donde estarían comprendidos y que por lo tanto saldrían de la tarifa del 245 los despidos abusivos o productos de discriminaciones, los encuadrados en situaciones de violencia como los que establece la ley 26.485, imputaciones de delitos a los trabajadores y trabajadoras que los deshonren, en los supuestos en los que se podría exigir una indemnización por daño moral a través del propio Código Civil y Comercial que establece la reparación plena. Quiere decir que en las disposiciones sobre discriminación, violencia, lo que vamos a hacer es aplicar extensivamente el daño moral, el resarcimiento, junto con la indemnización tarifada, y de esta manera vamos a ver que se le va a dar una reparación plena a este despido arbitrario. Pero en nuestro sistema, hasta el momento, para poder salir de la tarifa y poder tener ese acceso a la reparación por daño moral, voy a tener que probar que no se trata simplemente de no haber cumplido con el deber de no despedir, sino que tengo que demostrar que esto haya sido en forma dolosa, discriminatoria, es decir, voy a tener que demostrar todos estos supuestos para poder tener derecho a esta reparación integral. Hay quienes ven a la estabilidad como un principio del derecho del trabajo que va a imponer en forma imperativa el contrato de trabajo de duración continua e indeterminada como una figura del tipo de la relación laboral. Porque tenemos acá dos facetas de la estabilidad. Por un lado es la continuidad en el empleo, es decir, que exige la protección contra el despido arbitrario, pero por otro lado tenemos la de conservar el empleo mientras no se verifiquen ninguna de las situaciones que sean imputables al trabajador o que justifiquen la exclusión. Quiere decir que tenemos, en esto hay un muy buen trabajo de Juan Orsini, donde tenemos dos facetas, continuidad de la estabilidad y seguridad de la estabilidad. Esto lo desarrollaron muy bien parte de la doctrina española y han calificado a la estabilidad como un principio clave en el derecho individual del trabajo. De ahí que es central que sea un principio y que tiene estas dos proyecciones. La preferencia de los contratos indefinidos sobre los temporales. Nosotros también tenemos dentro de la ley el principio de continuidad y la preferencia de estos contratos por tiempo indeterminado. Por lo tanto, los contratos que no lo son tienen requisitos formales y que el no cumplimiento los transforma automáticamente en contratos por tiempo indeterminado. Y la segunda, que es la protección de los trabajadores frente a los despidos injustificados. Por lo tanto, esta categoría de la estabilidad como principio es importantísima porque se advierte la influencia que va a tener de manera transversal sobre todos los aspectos de la relación del trabajo. Y esto es muy claro cuando se ve que sin un vínculo estable, sin la tranquilidad de que no voy a perder el trabajo, todo el resto de los derechos que tengo durante la relación laboral pierden sentido. Porque nadie va a reclamar un aumento salarial o mejora en las condiciones de trabajo, que se cumplan las normas mínimas de un convenio colectivo si está en una situación de inestabilidad y se sabe que no tiene garantizado la protección de su trabajo y que puede ser despedido en cualquier momento y en el mejor de los casos, aún si tiene una gran antigüedad y aún si tiene un salario muy alto, podrá cobrar una indemnización, pero se va a quedar sin trabajo. Y cobrar una indemnización que muchas veces también requiere el llevar adelante todo un proceso que a veces también puede llevar años. Por lo tanto, el principio de estabilidad es básico para poder reclamar cualquiera de los otros principios que nosotros tenemos incorporados, no solamente en toda la normativa
constitucional y convencional, sino que la propia ley de contrato de trabajo los baja, y en los primeros 20 artículos tenemos todos estos principios incorporados específicamente en nuestra ley. En nuestro país, el principio de protección contra el despido arbitrario ha sido constitucionalizado en el artículo 14 bis, garantiza protección contra el despido arbitrario, estabilidad de los empleados públicos y los representantes gremiales. Así también tenemos, a partir del 75, inciso 22, todos los tratados internacionales consagrados e incorporados tratan el tema del derecho al trabajo. El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, todos este núcleo de tratados internacionales de derechos humanos establecen que el derecho al trabajo y la protección contra el despido tiene como idea que el trabajador no puede verse privado arbitrariamente de su empleo, cualquiera sea su clase. Gali decía que el derecho a conservar el puesto de trabajo, la estabilidad es el derecho a conservar el puesto de trabajo durante toda la vida, no pudiendo ser declarado cesante, salvo algunas causas que son taxativamente determinadas. Porque el derecho a la estabilidad garantiza la conservación del empleo. Lo que puede variar, va a decir De Belli también, es el modo o la forma, y de ahí la eficacia con que se protege. Es decir, con mayor intensidad, con menor intensidad, indemnizaciones, invalidez de despido, nulidad, reincorporación efectiva, sanciones penales. Por lo que la estabilidad puede tener, según De Belli, distinta intensidad. Entonces, podemos hablar de estabilidad absoluta o estabilidad relativa. Y dentro de la estabilidad relativa, lo que todos conocemos como la estabilidad propia e impropia. La estabilidad absoluta se configura en aquellos casos en que el despido es ineficaz y el empleador tiene la obligación de reintegrar al trabajador al puesto de trabajo, pudiendo a su vez ser coaccionado a tal efecto. Quiere decir que acá el despido no va a tener eficacia. En la estabilidad relativa comprende todos aquellos supuestos en los que el empleador no puede ser obligado al reintegro. En estos casos, si bien en la estabilidad relativa propia el despido es ineficaz, pero el empleador puede mantener el contrato abonando el salario y sin reincorporar al trabajador despedido, o hay alguna otra interpretación que dice, bueno, tiene derecho a sustituir esa obligación por el pago de todos los salarios hasta que el trabajador se encuentre en situación de jubilarse. Por lo tanto, no tendría la estabilidad absoluta de poder reincorporarse a su puesto de trabajo porque el empleador no estaría obligado a eso, pero sí el empleador podría no volver las cosas al estado anterior, pero desligarse pagando todos los salarios hasta el momento que el trabajador estuviera en situación de acceder a los beneficios de la jubilación. Este tipo de estabilidad en este momento en nuestro país con esos alcances no existe. La estabilidad relativa impropia es la que se utiliza en nuestro país y es aquella que admite la eficacia del despido como acto de ruptura y reconoce derechos indemnizatorios. En nuestra ley de contrato de trabajo, el cese de la relación laboral está regido por este sistema de estabilidad relativa o de validez y de ilicitud que consagra la eficacia de esta decisión del empleador para extinguir el contrato, una decisión que puede resultar antijurídica y consecuentemente dar lugar a una indemnización tarifada. Las excepciones, como les decía, las vamos a encontrar en los representantes gremiales y los trabajadores tutelados por las garantías de la ley 23.551 y por supuesto todos aquellos a partir de la declaración de inconstitucionalidad de algunos aspectos de la ley 23.551, aquellos trabajadores que no estando expresamente protegidos por la ley 23.551, sí la Corte ha entendido que por aplicación de las normas internacionales los activistas sindicales también tienen
protección y el derecho a la reinstalación en el puesto de trabajo y a el pago de los días caídos. En el mismo sentido, y en eso tenemos mucha jurisprudencia en la Corte de Provincia de Buenos Aires, frente a los despidos discriminatorios y esta posibilidad de que el empleador tenga obligación de reinstalar a los trabajadores en su puesto de trabajo y el pago de días caídos. ¿Por qué? Porque ahí se va a declarar nulo el acto del empleador en todos esos casos y por lo tanto no va a surtir efecto. También lo vimos a partir de los decretos del año pasado, a partir de los decretos de marzo del 2020 en adelante, que se fueron prorrogando, de prohibición del trabajo, de despido. En esos casos, como tenemos prohibición al despido, lo que tenemos es un acto nulo y se debe volver a la situación anterior con la consecuente reinstalación de los trabajadores en el puesto de trabajo y el pago de los daños y perjuicios. Fernández Gianotti considera, con mucha razón, que el sistema nuestro no es de estabilidad. Por lo tanto, no podemos hablar de estabilidad cuando lo que tenemos es una protección frente tarifada y no tenemos el derecho, en principio, salvo estas excepciones, a la reinstalación en el puesto de trabajo. Por lo tanto, el reconocimiento de una indemnización más alto o más bajo, es decir, de mayor o menor monto, que además, de acuerdo a las circunstancias, a los momentos históricos donde los salarios estén más altos o más bajos, podrá disuadir al empleador en determinados casos, pero en modo alguno no impide que se despida sin causa. Esto lo hablábamos siempre cuando en el capítulo de trabajo de mujeres se habla de la nulidad del despido por causa de maternidad. Y la nulidad del despido por causa de maternidad, en el artículo siguiente decía, es un despido de 1 año más de salarios, es decir, lo que había es un agravamiento, pero esa nulidad no se transformaba, o por lo menos la mayor parte de la jurisprudencia no la entendía como una nulidad que implicaba volver las cosas al estado anterior. Era una nulidad más cara. El despido se efectivizaba exactamente igual y lo que había era un agravamiento en la indemnización. Entonces no había nulidad. Simplemente había un acto que terminaba siendo válido y que era más caro. Implicaba, además de las indemnizaciones normales, un agravamiento por el hecho de que esa persona estaba embarazada. Pero de la fuente de la estabilidad ya no hablan de principios, sino la estabilidad como un derecho, y es el derecho a la conservación del empleo. Por lo que, si no hay una reincorporación real al trabajo, se despoja al contrato lo que es esencial. Si la estabilidad es la permanencia en el lugar del trabajo, el no poder volver al trabajo, el no tener una reinstalación, en realidad no podríamos hablar de estabilidad porque sería lo esencial a la estabilidad, la permanencia. Por lo tanto, él va a decir, el derecho al trabajo no se agota con el pago de las remuneraciones. Es importante que el trabajador pueda concretar todas las prestaciones que van de la mano de tener un trabajo, y que tiene que ver con lo que el propio artículo 4 de la ley nos dice, el desarrollar su personalidad, el de realizarse socialmente, es decir, el trasciende el mero derecho individual del pago de salario. Estamos hablando de la dignidad personal y moral del trabajador. De esta forma, solo se configurará una verdadera estabilidad cuando la violación del derecho a conservar el empleo ocasione la ineficacia del despido y se le reconozca al trabajador la posibilidad de ser reincorporado. Caso que hoy, ya les digo, tenemos en los delegados gremiales, en los empleados públicos y en los casos de discriminación, que vemos que muchas veces esto, digamos, no es tan pacífico en muchos casos, o que la prueba en materia de discriminación, en algunos precedentes que hemos visto en los últimos tiempos, buscan determinadas o no invierten la carga de la prueba de la forma que lo deberían hacer para garantizar la no discriminación y, consecuentemente, este derecho a la reinstalación en el puesto de trabajo. Entonces, al no
al no efectivizarse como un despido discriminatorio, corre la suerte de un despido arbitrario y con la consecuencia de que no tengo reinstalación y que lo único que tengo es esta protección que deriva en el pago de la indemnización tarifada. Entonces, fuera de la hipótesis de la reinstalación, podríamos hablar de que en nuestro sistema tenemos lo que podemos llamar despido libre indemnizado, porque los empleadores pueden despedir, aún en causas en las cuales la ley expresamente protege o que castiga más duramente, y tendrá que pagar una indemnización mayor, pero ese despido va a ser válido. Por lo tanto, este despido libre indemnizado, entiendo que es incompatible, o por lo menos si hoy lo analizamos a la luz de lo que es la Constitución a partir del 94, podríamos decir que puede resultar incompatible con lo que establece el artículo 14 bis de la Constitución, porque los derechos que contempla la Ley de Contrato de Trabajo implican matices más o menos intensos de protección, pero no consagran el principio de estabilidad. Por lo tanto, el sistema mayor que tenemos hoy en nuestra legislación, que es la Ley de Contrato de Trabajo, y que incluye a la proporción más alta de trabajadores que tenemos, pueden despedir libremente, hago la salvedad, salvo en la etapa de la prohibición del despido a partir de la pandemia, y no consagran el principio de estabilidad. La Corte en su momento descalificó, a partir de Luca con Banco Francés, ya en el año 69, los sistemas de estabilidad propia como tenía el sistema de bancarios en el estatuto, y declaró inconstitucional porque le dio primacía al derecho de propiedad sobre al derecho de los trabajadores al 14 bis. Y ahí se sostuvo que no se concibe en nuestro sistema un régimen de estabilidad propia que obliga al empleador a reincorporar a un trabajador en caso de ruptura ilegítima del vínculo, y que de no hacerlo tenga que pagarle los salarios de por vida. Porque dice que de esta manera se suprime el poder discrecional con que cuenta la empresa para nombrar, reincorporar e integrar a su personal, y que esto viola el derecho al libre comercio, a ejercer libremente la industria, y añade una estabilidad absoluta que iría en contra de los artículos 14, 17 y 18 de la Constitución, y que es irrazonable suprimir este poder discrecional de los empleadores en lo concerniente a la integración de su personal. En Álvarez con Cencosud, cuando la Corte se expide, frente a la argumentación de la empresa, que también lo basaba en un precedente de este tipo, que era el de Figueroa con Loma Negra, y establecía que si se obligaba a reinstalar al trabajador en el puesto de trabajo, esto llevaría a suprimir las facultades discrecionales del empleador, de organización y de dirección de su empresa, la Corte sostuvo que, tratándose de un despido discriminatorio, ese argumento era inatendible a la luz del corpus de derechos humanos. Y señala ahí la Corte, en Álvarez con Cencosud, que el empleador siempre se va a tratar de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo, de la empresa, y el respeto a la dignidad del trabajador, pero tiene que excluir toda forma de abuso de derecho. En ese sentido, creo que la postura de la Corte en Álvarez con Cencosud es clarísima en cuanto a que no hay ningún argumento que prohíba la posibilidad de la reinstalación o de tener un sistema de estabilidad superior a la simple tarifa y la posibilidad de despido libre. Fernández Madrid coincide con Justo López en el sentido de que no se puede establecer que es inconstitucional una protección contra el despido arbitrario que, en base al artículo 14 bis,
le otorga al trabajador más garantías que las que están en el artículo 245 de la ley. Menos aún, tampoco se puede admitir que se restrinja la voluntad de las partes cuando se establecen mayores niveles de protección. Es una situación que está avalada además por el principio de irrenunciabilidad de los mayores derechos que se establecen según el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo tanto, si el despido arbitrario es un acto ilícito, no puede ser inconstitucional un sistema que en lugar de sancionar ese acto ilícito con una tarifa, lo prive directamente de eficacia jurídica y que no tenga ningún efecto para disolver la relación de trabajo. En el año 2005, creo aproximadamente, el Ministerio de Trabajo hizo una comisión de expertos, un grupo de expertos en relaciones de trabajo, que en ese momento el presidente de ese grupo era Valdovinos, pero que lo integraban de distintos sectores: Aldao Sapiola, Álvarez, Beatriz Fontana, Elfman, Rodríguez Mancini, Topet, Simón, y analizaron los distintos, el sistema de relaciones laborales en Argentina, y en base en el tema de la protección, expresamente va a sostener que el sistema de reparación tarifada que establece la ley no cumple con la función de resarcimiento para el que fue concebido. De ese modo, el despido sin causa, aún correctamente indemnizado y pagado en tiempo, pasa a ser una sanción implícita que se utiliza frecuentemente como mecanismo de represalia frente a los reclamos que puedan tener las partes, y que tiene que ver muchas veces con la participación, los derechos que utiliza el trabajador, como afiliarse a un sindicato, la participación en alguna medida de fuerza, o el reclamo del cumplimiento de una norma convencional o del pago de alguna adicional, o cualquier otra obligación por el empleador. Y estos actos del trabajador, que son lícitos, que están amparados por la ley, lo exponen a consecuencia de a expensas de otro acto, que sería este acto ilícito, que consiste en despedir a un trabajador sin causa de modo de sanción o de represalia. Y en relación con este mecanismo de coacción que resulta del despido indirecto como tutela de los derechos del trabajador ante los abusos o incumplimientos de la patronal, también tiene los mismos caracteres de insuficiencia, agravados por el hecho de que la tarifa indemnizatoria, que es insuficiente para reparar el daño derivado de la pérdida del empleo, generalmente va a tener que ser reclamada en un proceso judicial que muchas veces es más largo de lo que uno quisiera. Por lo tanto, si la tarifa no repara el daño y si el acto de despedir, aún el despido sin causa, funciona como una sanción o represalia, cualquier ejercicio de derechos por parte del trabajador se va a ver siempre limitado. Entonces, si nosotros tomamos el 14 bis, en el 14 bis de la Constitución está claro que el trabajador es el sujeto de preferente tutela, para lo cual la prohibición del despido injustificado se establece como un límite al poder empresarial y marca una opción clara respecto de la relación que hay entre el trabajador como sujeto de preferente tutela y la posibilidad del empleador de dirigir su empresa. Y acá hay un límite, y el límite es la protección del trabajador frente al despido arbitrario. Por lo tanto, ni la sociedad ni el Estado pueden ser neutrales frente a esta puja de poder entre el derecho del empleador a manejar su empresa y a elegir el personal con el que está, en forma arbitraria. Creí que había pagado acá. A partir de la incorporación, obviamente, de los derechos sociales, primero en el año 1957, con la reforma constitucional, vamos a ver que se incorpora este 14 bis como trabajador o persona preferentemente tutelada, protegida, donde ingresa a la empresa no solamente con los derechos propios, sino también con los derechos inespecíficos, que se van a completar con la próxima reforma, que es la reforma del 94.
¿Por qué? Porque vamos a ver que tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la ocupación efectiva es un derecho fundamental y está ratificado por nuestro país, donde se reconoce expresamente el derecho a trabajar, que comprende la oportunidad que tiene cada persona de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y que hay que tomar medidas, todos los estados, para garantizar este derecho. La Corte en Álvarez con Cencosud aplica lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde el momento que sostiene que la protección del derecho a trabajar incluye el de no verse privado arbitrariamente de su empleo. Y si bien dice no impone la reinstalación, tampoco la descarta ni la prohíbe. Por lo tanto, la reinstalación, o ordenar la reinstalación, guarda coherencia con los principios que rigen todas las instancias jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, el objetivo primario de la reparación debe ser la rectificación, la restitución en lugar de la compensación a través de una indemnización tarifada. Fernández de Madrid dice, bueno, esta conclusión también se puede seguir aplicando el Código Civil y Comercial, porque el 1714 siempre privilegia las acciones que evitan una acción o omisión antijurídica, por lo que cuando se afirma el principio de reparación plena, lo que se busca es la restitución de la situación del damnificado al estado anterior del hecho dañoso, señalando que además la víctima puede optar por el reintegro específico. Quiere decir de que tenemos no solamente la norma específica o la no prohibición de la reinstalación, sino que además, utilizando el propio Código Civil y Comercial, se podría reclamar que ese acto dañoso se viera reparado con la restitución a la situación anterior. En el mismo sentido que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el convenio 158 de la OIT, que si bien nosotros no lo tenemos ratificado por nuestro país, es aplicable en virtud de la observación general 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Protocolo de San Salvador, es adicional de la Convención Americana de Derechos, en el artículo 7D, que expresa que todas las víctimas de violaciones del derecho al trabajo tienen derecho a una reparación adecuada que puede adoptar la forma de reparación. Esto es lo que dice la observación general 18, y que por lo tanto los alcances del derecho al trabajo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deben interpretarse a la luz del 158 en cuanto se impone la necesidad de ofrecer motivos válidos para el despido, así como recursos jurídicos y de cualquier otro tipo en caso de despido improcedente. Es importante notar porque el convenio 158 establece que haya motivos válidos para poder despedir. Y además que tienen que estar justificados, y por eso habla de que tienen que existir tribunales que puedan determinar la justificación e injustificación del despido y en todo caso anular la terminación del contrato y ordenar la readmisión del trabajador. La recomendación 119 de 1963, anterior al convenio 158 de la OIT, ya establecía que el trabajador tenía derecho a mantener su empleo a menos que exista una causa justificada. Esto lo toma el convenio 158 en el año 82, y entre otras disposiciones va a decir que no se puede poner término a la relación de trabajo a menos que exista una causa justificada y que tiene que estar relacionada con su capacidad o con su conducta o con las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. Y el artículo 4 del convenio es el que establece los motivos que no pueden constituir causa justificada para la terminación del contrato. Y entre ellos va a decir la afiliación a un sindicato, la participación en actividades sindicales, sea que las hace fuera de hora o que está autorizado por el empleador y las hace durante las horas de trabajo, el ser candidato a representante de los trabajadores o sin ser candidato a actuar o haber actuado en esa calidad,
presentar quejas por supuestas violaciones a leyes o reglamentos, recurrir ante las autoridades competentes. Obviamente, la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo, religión, opiniones políticas, origen social. Habla también de la ausencia del trabajo durante la licencia por maternidad, las ausencias temporales por enfermedad. Y también establece que, con respecto a este tema de las enfermedades, que también definir qué constituye la ausencia temporal del trabajo, la medida en la que se va a exigir o no un certificado médico, tienen que determinarse de acuerdo a los mecanismos que el propio convenio establece, y que no deberá darse por ningún motivo por terminada la relación laboral antes de que se haya ofrecido la posibilidad al trabajador o la trabajadora de defenderse, de saber cuáles son los cargos que se le están imputando y tener la posibilidad de defenderse en forma apropiada. Por eso establece este procedimiento previo antes de resolver el contrato de trabajo. Entonces, aún existiendo alguna causa que pudiera justificar la terminación del contrato, el trabajador tiene derecho a que se le expliquen los motivos y se le dé la posibilidad de defenderse. En el mismo sentido, la recomendación 166 establece todas las situaciones para evitar el despido arbitrario, y también vamos a ver que en este aspecto vamos a tener convenios de la OIT sobre trabajo portuario, el 137, la recomendación 145 y el convenio 145, que tiene que abarca a la gente de mar o los trabajadores portuarios, donde se establece que los estados deben, en la medida de lo posible, asegurar el empleo permanente o regular de los trabajadores portuarios. Yo creo que, más allá de las interpretaciones que podamos hacer de la aplicación del convenio 158 de la OIT a través de la observación general 18, creo que sería de gran importancia la ratificación del convenio 158 a través de una ley nacional, de forma tal que se cambiaría el enfoque relativo al despido y a la estabilidad en el empleo, y creo que sería un progreso en los derechos de los trabajadores, y además una herramienta muy útil para disuadir de resoluciones contractuales o cesantías arbitrarias. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, el Protocolo de San Salvador, van a hablar del principio de estabilidad, la readmisión en el empleo como una de las consecuencias admisibles para la legislación interna en casos de despido injustificado. El principio pro homine es transversal e informa todo el plexo de derechos humanos. Y sobre el particular, la Corte Interamericana, cuya jurisprudencia tiene que servir de guía para la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, en la medida que el Estado argentino reconoció la competencia de dicho tribunal en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de los preceptos convencionales, estableció que los estados asumen varias obligaciones, no solamente en relación con otros estados, sino también hacia los individuos bajo su jurisdicción. Esta es la opinión consultiva 282. Y en este sentido cabe señalar que los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana imponen el deber para los estados de tomar todas las medidas para remover los obstáculos que pueda existir para que los individuos puedan gozar de todos los derechos que la Convención reconoce. Y acá vamos a ver fundamentalmente el artículo 26 de la Convención Americana. Y a partir del año 2017, en agosto de 2017, la Corte Interamericana, el presidente Lagos del Campo, establece las obligaciones del Estado de cumplir con el artículo 26, que consagra la protección al trabajo. Y esto lo vamos a ver que lo reitera en trabajadores cesados de Perú también en el año 2017, en San Miguel con Venezuela en el 2018, en Muelle Flores con Perú en el 2019. El año pasado, en Espoltore, también vamos a ver que, si bien es un tema de accidente de trabajo, vuelve con la exigibilidad de
inmediata de los derechos garantizados en el artículo 26 de la Convención Americana, y hace un mes, ahora 2 meses, en agosto, vuelve a fallar en el mismo sentido. En Lagos del Campo con Perú, respecto al artículo 26 de los derechos laborales establecidos en la Convención, la Corte observa que los términos que se indican en esos artículos son aquellos que se derivan de la Carta de la OEA en relación a normas económicas, sociales sobre educación y ciencia y cultura, fundamentalmente los artículos 45b y c, el artículo 46 y el artículo 34, en los que se prescribe que el trabajo es un derecho y un deber social, que debe prestarse con salarios justos, en oportunidades de empleo y condiciones de trabajo que sean aceptables para todos. Por lo que, en particular, se va a determinar cuáles son las obligaciones del Estado en cuanto a la protección de la estabilidad en el empleo en el ámbito privado. Es importante el voto del juez Ferrer MacGregor porque él ya había votado en minoría en otros precedentes, y lo que va a hacer es una interpretación evolutiva, apartarse de la jurisprudencia tradicional de la Corte, y le da un nuevo contenido normativo, el artículo 26 del Pacto de San José, que lo lee a la luz del artículo 29. Entonces va a decir que no es una norma programática para los estados parte de la Convención, sino que constituye una obligación, y que el Tribunal Americano tiene la obligación de remitirse a la Carta de la OEA para lograr la plena efectividad de los derechos que se deriven de las normas económicas, sociales y sobre educación y ciencia y cultura contenidos en la Carta de la OEA. Y la posibilidad de considerar a los derechos económicos, sociales y culturales como justiciables vía el artículo 26, él ya lo había sostenido en el año 2013 en el caso Suárez Peralta con Ecuador. Lo vuelve a hacer en el año 2015 en un caso contra Perú, y reitera que esto se aplica no solamente al derecho al trabajo, sino también al derecho a la salud y al derecho a la vivienda digna. De esta forma, a partir de Lagos del Campo, el tribunal consideró el derecho a la estabilidad laboral como un derecho protegido por el artículo 26, y por ende va a declarar responsable al Estado peruano por no adoptar las medidas necesarias para proteger la vulneración de derecho al trabajo imputable a terceros. Y así deriva la estabilidad laboral como parte del derecho del trabajo mediante el artículo 26 de la Convención Americana. Y dice, hay 4 aspectos que son fundamentales. Los derechos que pueden proteger el artículo 26 son aquellos que se deriven de estas normas económicas, sociales, de educación, ciencia y cultura de la OEA. El 26 tiene derechos sociales, por lo tanto, no es una mera norma programática como muchos sostienen. Y la argumentación de que es solamente un compromiso de desarrollo progresivo, es decir, un objetivo programático, no puede seguir sosteniéndose porque es negarle validez y aplicación a estos derechos. Y por lo tanto, el compromiso de desarrollo progresivo se refiere a derechos y no a meros objetivos. Y el artículo 26 establece, según la Corte, que este derecho al trabajo se traduce en los deberes de adoptar las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización al derecho al trabajo, proteger al trabajador y a la trabajadora a través de órganos competentes contra el despido injustificado, y en caso de despido injustificado, remediar la situación. Y acá va a decir, sea mediante la reinstalación o mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional. Por lo tanto, el Estado debe disponer mecanismos efectivos de reclamo frente a situaciones de despido injustificado a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Entonces se establecen las obligaciones concretas que tiene el Estado frente al derecho al trabajo y que se basan en la estabilidad laboral que establece el derecho al trabajo, como lo prescribe el artículo 26. Y en el voto de Caldas, del juez Caldas, va a decir el derecho al trabajo ha sido reconocido en muchos instrumentos internacionales como un elemento fundamental para la plena vigencia de los derechos humanos,
en las dos dimensiones. Por un lado, la de los llamados derechos civiles y políticos, y la de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, porque es un elemento indispensable de integración social y es el presupuesto material para el goce del resto de los derechos, porque el trabajo debe ser por sí mismo incorporado definitivamente a esta lógica normativa de los derechos humanos. Este precedente de Lagos del Campo con Perú se va a reiterar. La Corte va a sostener lo mismo en trabajadores cesados de Petroperú con Perú a fines del año 2017 y en San Miguel y otros contra Venezuela en febrero de 2018, donde ahí la Corte consideró también que tenía derecho a examinar el alcance del artículo 26 de la Convención. Va a reiterar que la terminación arbitraria de la relación laboral de las víctimas es una forma de desviación de poder y de discriminación política en un contexto de denuncias de despidos, y que lo que buscaban era acallar o desincentivar la disidencia política, y condena al Estado por no haber garantizado el derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva frente a los despidos arbitrarios, y es responsable entonces por violación del artículo 26 de la Convención Americana. En Muelle Flores con Perú de febrero de 2019, la Corte va a darle la misma, va a seguir manteniendo esta postura, pero es un caso especial que tiene que ver con el derecho a la seguridad social, por primera vez, en particular el derecho a una pensión de manera autónoma como integrante de los derechos económicos, sociales y culturales. Y hace menos de un mes, el 31 de agosto, la Corte se expide en buzos misquitos contra Honduras, donde la Corte, me voy a permitir darlo acá, la Corte considera pertinente recordar que existen dos tipos de obligaciones que se derivan del reconocimiento de los DESCA, las cuales se encuentran protegidas en el artículo 26 y que son de exigibilidad inmediata y otras de carácter progresivo. En relación a las primeras, exigibilidad inmediata, los estados deberán adoptar medidas eficaces a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para los derechos económicos, sociales y culturales, y avanzar hacia su plena efectividad. Respecto a la segunda, las de carácter progresivo, esto no significa que los estados partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de dichos derechos, pero en la medida de los recursos posibles por vía legislativa y otros medios apropiados. Se impone la obligación de no regresividad frente a la realización de los derechos alcanzados. Entonces va a decir que en el caso que toca, dicen, no requiere un análisis sobre conductas estatales vinculados con el avance progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, sino que la Corte lo que tenía que analizar acá, digamos, eso ya está saldado. Lo que tiene que analizar es si el Estado garantizó o no, en este caso, la protección de 40 víctimas, es decir, si cumplió con las obligaciones de exigibilidad inmediata respecto del derecho al trabajo, condiciones justas y equitativas, satisfactorias, la seguridad e higiene del trabajador, la salud y la seguridad social contenidas en todo el plexo de normas internacionales y en la legislación nacional aplicable, lo que de ninguna manera obsta para que la Corte además desarrolle estándares en la materia, tal como solicitan los estados y los representantes. Por lo tanto, sostienen que es necesario y que la Corte le corresponde expedirse sobre la conducta estatal respecto al cumplimiento de las obligaciones. Lo del 26 ya está claro en los precedentes anteriores. Y en ese sentido, habla de que el Estado tiene que garantizar nuevamente derecho al trabajo, las condiciones justas, equitativas, la seguridad, higiene máxima en esta situación, como en el caso de los buzos misquitos contra Honduras, donde había chicos menores, donde no se cumplía ninguna de las condiciones de seguridad en el trabajo, y fundamentalmente también el derecho a la salud y el derecho a la igualdad y no discriminación. Y en particular, la Corte va a sostener que el derecho el derecho al trabajo es un derecho y es un deber social. Otorga dignidad a quien lo realiza. Por lo tanto, tiene que prestarse en condiciones
que incluyan salarios justos, que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y para su familia, tanto en los años de trabajo como en su vejez o en cualquier otra circunstancia que lo prive la posibilidad de trabajar. Para ir terminando, quiero recordar, Moisés Meik nos enseñaba que la estabilidad en el trabajo se condensa como el derecho al trabajo, como el proyecto o como el derecho al proyecto de vida. Darle al trabajador garantía frente a este acto unilateral o autoritario que lo puede dejar de un día para el otro sin esa garantía que destruye no solamente ese trabajo, sino todo el proyecto de vida. Y él decía, hay que reinstalar culturalmente el debate sobre el sentido y el alcance constitucional de la estabilidad en el empleo como protección contra el empleo ilícito, arbitrario o injustificado, en la convicción de que para él era uno de los elementos más importantes del derecho del trabajo, porque se proyecta sobre la relación laboral, siendo la regulación del despido como causa de extinción de la relación laboral uno de los aspectos más delicados de los ordenamientos laborales. El derecho del trabajo reconocido constitucionalmente sería un falso derecho meramente declarativo, programático, si no se reconoce un derecho subjetivo al trabajador a partir del que ya es titular del puesto de trabajo. Entonces es un derecho que exige ser completado, tiene que ser operativo, práctico, y no se agota en la libertad de trabajar. Supone también el derecho a tener ese puesto de trabajo digno, y en un doble aspecto. En un aspecto individual, que es en el que se concreta el derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos de capacitación. Pero el otro, en el derecho a la continuidad y la estabilidad con un empleo de calidad, y a no ser despedidos si no existe justa causa. Y esto también es un derecho de propiedad del trabajador, que accedió a un empleo efectivo y que le posibilita ejercer todo el resto de los derechos laborales específicos y los otros derechos fundamentales e inespecíficos. Por lo tanto, el poder del empleador de despedir, esta decisión incausada, no solamente es constitutiva, es operativa, se hace efectiva instantáneamente, sino que convalidar el despido sin causa significa una violencia hacia el trabajador, y la amenaza del despido va a atentar no solamente contra la defensa de todo el resto de los derechos, sino con uno de los principios fundamentales que nadie discute y que tiene que ver con la irrenunciabilidad de derechos adquiridos durante el desarrollo de la relación laboral. Para tener una idea, creo que, y para finalizar, estamos en una situación donde se vuelve a debatir la protección o el costo laboral en términos de modificar la protección contra el despido arbitrario, que, como venía comentando, creo que en modo alguno protege al trabajador, máxime en situaciones de crisis, porque cuando el trabajador se ve circundado por situaciones como altos índices de desempleo, gran cantidad de trabajadores sin registración, aparición de figuras no laborales que lo que buscan es salir de la laboralización para evadir el cumplimiento de las leyes laborales, esto hace imposible que los trabajadores puedan realmente defender los propios derechos establecidos por la ley. Máxime si se ven compelidos a tener que no reclamar, porque el quedarse sin trabajo implica, más allá del pago o no pago de la tarifa, un tránsito muy difícil para poder volver a reinsertarse en ese mundo del trabajo. No me gusta hablar de mercado. Si nosotros analizamos y tomamos los números que nos rodean, para ser más amplios, en el año 2019, la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo, en el informe que hace para el OIT, para la Asamblea por los 100 años, había establecido que para el 2030, si se creaban 344 millones de empleo,
más 190 millones de desempleados, se podía hablar de una sociedad donde no hubiera desempleados. Es decir, habría que crear 344 millones de empleos que se deberían sumar a 190 millones de desempleados. Si nosotros tomamos en cuenta de que esto era en el 2019, prepandemia, según estimaciones de la OIT, se perdieron 345 millones de empleos a tiempo completo en el tercer trimestre del año 2020 a causa de la pandemia, y solamente 225 millones en países del G20. Quiere decir que si le tenemos que sumar, allá teníamos un desfasaje de casi 500 millones, más 345 millones de puestos más. Las medidas de protección que han los distintos países establecido de manera temporal durante la crisis, la OIT sostiene que han permitido sostener medios de subsistencia básicos alrededor de 645 millones de personas. Y por eso en su momento, a fines del año pasado, a principios de este año, exhortaba a todos los países a continuar con medidas de protección social de manera de minimizar los daños que a largo plazo causaba la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? En épocas de crisis y máxime cuando estamos hablando de situaciones en las que el desempleo y la precariedad han crecido no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, volver a discutir si el derecho del empleador a despedir de manera arbitraria vale más que el artículo 14 bis, o si por el contrario entendemos que el artículo 14 bis no es solo el artículo 14 bis, son todas las normas internacionales de derechos humanos incorporadas a la Constitución que nos hablan de la protección al derecho al trabajo, y que el derecho al trabajo incluye el no ser despedido si no existe una justa causa. Me parece que es quitarle al derecho del trabajo la razón de ser. Y como decía la OIT también, no hay paz posible sin justicia social. Y eso creo que es lo que todos queremos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Dejamos un espacio para las preguntas. Yo acá en el chat por ahora no veo ninguna. Si quieren escribir en el chat, que está abierto. Los agoté. No quedaron ni para preguntar. Pueden oponerse también. ¿Puedo decir una cosita a viva voz? Bueno, ya lo dije. Entiendo que estadísticamente está probado que frente al crecimiento macroeconómico de un país hay aumento de la ocupación activa de los trabajadores y nada tiene que ver el sentido de protección legal que le da nuestra legislación a los trabajadores. Entonces, de esa forma cae el discurso acerca de que el costo laboral es lo que provoca la desocupación. Te muteaste, Santiago. Perdón, sí. Decía que no está avalado por los números macroeconómicos una quita de derechos laborales que vaya de la mano con un crecimiento de ocupación, sino, digamos, en el contexto de un crecimiento económico
siempre hay mayor ocupación, ya sea en Austria, donde está ese supuesto seguro que, como bien explicaba el doctor David Duarte en otras ponencias, se hizo para fortalecer o robustecer el sistema de la seguridad social, más no con el fin de querer emplear a más gente y demás. Entonces, no, quería aportar eso de tanto escucharlos a ustedes, Eleonora. Totalmente de acuerdo, Santiago. No solamente que no está comprobado, sino que yo diría todo lo contrario. Está comprobado que el mantenimiento de las condiciones no es de ninguna manera, digamos, o se han mejorado, y lo hemos visto. En la medida que hay crecimiento, vamos a ver que la negociación colectiva es más amplia, no se dedica solamente a salarios, sino que a discutir mejores condiciones y todo, y esto tiene que ver con un crecimiento macroeconómico y no todo lo contrario, digamos. La crisis lo que tiene que hacer es proteger aún más al trabajador, porque cuanto mayor crisis, mayor vulnerabilidad, no todo lo contrario. Doctora, tenemos una pregunta de Silvia Moyano, que pregunta, a ver un segundito que se me movió el chat. Quisiera saber qué sucede con un trabajador que sufre de maltrato psicológico por parte de su empleador. ¿Qué derecho tiene para no tener que tener trabajo a costa de su salud mental? Bueno, acá tenemos ahora el convenio 190 también. Así que un mundo sin violencia en el trabajo, digamos. Hay muchas acciones en las cuales se puede pedir el cese de la violencia, y eso tiene que ver, digamos, las mujeres, tenemos la ley 26.485, que en principio habla de violencia de género, pero yo creo que el convenio 190 es mucho más amplio en cuanto a violencia en el mundo del trabajo en general, que además el convenio 190 toma todas las formas de trabajo, digamos, el trabajo en sus diversas formas, así que ni siquiera está hablando de una relación de dependencia privada, sino cualquier tipo de contratación, cualquier figura que pueden ser pasantes, aprendices, es decir, contiene a todos, y por lo tanto hay muchas medidas dentro del convenio 190 que establecen acciones para las que el empleador no puede seguir realizando la medida, y que implica desde, no sé, se me ocurre, nosotros hemos en algún caso establecido prohibición de acercamiento, que no concurra en el empleador en el mismo horario en que tenía que ir determinado trabajador o trabajadora para no agravar su situación. Es decir, hay muchas medidas que se pueden tomar cautelares para que el trabajador o la trabajadora no tenga que trabajar en un ámbito de violencia. Y yo creo que en ese sentido la herramienta del convenio 190 es amplísima y se está aplicando. Incluso antes ya el año pasado, la Sala Sexta de la Cámara lo había aplicado, aún antes de que fuera aprobado por ley. Pero creo que es una herramienta muy importante para este caso. ¿Alguien más que quiera preguntar? Perdón, vuelvo un poquito con lo anterior. No, simplemente que en el ABC del derecho nosotros sabemos que un proyecto que es contrario al 14 bis y a los tratados internacionales, conforme bien explicaba la doctora Slavin respecto al derecho al trabajo, este tipo de proyectos de querer abolir las indemnizaciones por despido o reemplazarlas por fórmulas nuevas, no pasan mínimamente ningún test
de razonabilidad, de constitucionalidad o de control de convencionalidad. Pero es tan burdo que no entiendo cómo puede proponerse como proyectos de ley cuando tenemos una constitución. Es decir, no entiendo cómo políticos o profesionales no saben que debería haber mínimamente una convención constituyente y una reforma constitucional y cambiar un paradigma que en realidad es al contrario. O sea, el paradigma social frente al avance tecnológico indiscriminado de no, y el tratar de tener al hombre como a la persona humana como centro del sistema, hace que sea, digamos, imposible plantear ese tipo de reformas de quita de derechos a los trabajadores. Era una reflexión más. Coincido, lo que pasa es que por eso no quise ni hablar de ninguno de los proyectos. Yo creo que ninguno de los proyectos tiene viabilidad como para seriamente pasar un test básico de constitucionalidad. Pero creo que reforzar los principios y los contenidos constitucionales y convencionales no viene mal, porque muchas veces he visto otros proyectos en otras épocas donde tampoco discutíamos porque eran tan, no sé, lo que fue la 24.557 con las inconstitucionalidades que después la Corte declara en el 2004, pero digo, desde el 95 al 2004, el 39, el 46, eran tan elementales que no se discutieron por ahí con la fuerza que se tendrían que haber discutido, porque todos estábamos de acuerdo que no pasaban ese test. Y sin embargo la ley no solamente que salió, sino que hubo que esperar hasta el 2004 para que la Corte sacara a Aquino, Castillo, Mirón, es decir, había precedentes en provincia, digo, pero para que la Corte Nación se expidiera, pasaron casi 10 años y en el medio quedaron muchas personas. Entonces, a veces me parece que no por conocidos por todos hay que batallar en esos principios. Sí, es cierto, porque además, en función de lo que usted bien explica, justamente el periodo de prueba antes no existía, el de los 3 meses, es decir, cuando uno ingresaba a trabajar, ya ingresaba por tiempo indeterminado, y las reformas flexibilizadoras permitieron que una persona pueda hacer un fusible de cambio a los 3 meses, lo mismo con los trabajos eventuales. Bueno, es cierto, hay que insistir y refrescar todo este tipo de conceptos porque de repente pasan el test y no sabemos cómo lo pasan. Sí. ¿Alguien más para preguntar? Bueno, doctora, le vamos dando el cierre entonces. Le agradezco nuevamente en nombre del Consejo Dolores la gran predisposición que ha tenido. Realmente le agradezco un montón. Tuvimos que cambiar en el medio y siempre con la mejor predisposición. Así que bueno, súper contentos desde Dolores. Y bueno, esperamos que haya otra oportunidad para que se vuelva a repetir otra charla. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Gracias a todo el Colegio de Dolores. Y bueno, no me di cuenta después de todo lo que había hablado, espero no haberlos aburrido mucho y bueno, gracias. Cuando quieran, cuentan conmigo. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente.